Domingo de Ramos, 14 de abril. Primera lectura. Lectura del libro de Isaías. Mi Señor me ha dado una lengua de iniciado, para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído, para que escuche como los iniciados. El Señor Dios me ha abierto el oído, y yo no me he rebelado ni me he echado atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que mesaban mi barba. Me oculté el rostro a insultos y salivazos. Mi Señor me ayudaba, por eso no quedaba confundido. Por eso ofrecí el rostro como pedernal, y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al verme se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza. Acudió al Señor, que lo ponga a salvo, que lo libre, si tanto lo quiere. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me acorrala una jauría de mastines, me cerca una banda de malhechores. Me taladran las manos y los pies. Puedo contar mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparten mi ropa, echan a suerte mi túnica. Pero tú, Señor, no te quedes lejos. Fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos. En medio de la asamblea te alabaré. Fieles del Señor, alábenlo. Linaje de Jacob, glorifíquenlo. Témanlo, linaje de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso, Dios lo levantó sobre todo, y le concedió el nombre sobre todo nombre. De modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Llegada la hora,
Se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo: He deseado enormemente comer esta comida pascual con ustedes antes de padecer, porque les digo que ya no volveré a comer hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y tomando una copa, pronunció la acción de gracias y dijo: Tomen esto, repártanlo entre ustedes, porque les digo que no beberé desde ahora del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y tomando pan, pronunció la acción de gracias, lo partió y se lo dio, diciendo: Esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Después de cenar, hizo lo mismo con la copa, diciendo: Esta copa es la nueva alianza, sellada con mi sangre, que se derrama por ustedes. Pero miren, la mano del que me entrega está con la mía en la mesa, porque el Hijo del Hombre se va según lo establecido, pero ay de ese que lo entrega. Ellos empezaron a preguntarse unos a otros quién de ellos podía ser el que iba a hacer eso. Los discípulos se pusieron a disputar sobre quién de ellos debía ser tenido como el primero. Jesús les dijo: Los reyes de las naciones las dominan, y los que ejercen la autoridad se hacen llamar bienhechores. Ustedes no hagan así, sino que el primero entre ustedes pórtese como el menor, y el que gobierne como el que sirve. Porque ¿quién es más, el que está en la mesa o el que sirve? ¿Verdad que el que está en la mesa? Pues yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. Ustedes son los que han perseverado conmigo en mis pruebas, y yo les transmito el reino como me lo transmitió mi Padre a mí. Comerán y beberán a mi mesa en mi reino, y se sentarán en tronos para regir las 12 tribus de Israel. Y añadió: Simón, Simón, mira que Satanás les ha reclamado para cribarles como el trigo, pero yo he pedido por ti, para que tu fe no se apague. Y tú, cuando te recobres, da firmeza a tus hermanos. Él le contestó: Señor, contigo estoy dispuesto a ir incluso a la cárcel y a la muerte. Jesús le replicó: Te digo, Pedro, que no cantará hoy el gallo antes que 3 veces hayas negado conocerme. Y dijo a todos: Cuando les envié sin bolsa, ni alforja, ni sandalias, ¿les faltó algo? Contestaron: Nada. Él añadió: Pero ahora el que tenga bolsa, que la coja, y lo mismo la alforja. Y el que no tiene espada, que venda su manto y compre una. Porque les aseguro que tiene que cumplirse en mí lo que está escrito. Fue contado con los malhechores. Lo que se refiere a mí toca a su fin. Ellos dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Él les contestó: Basta. Y salió Jesús, como de costumbre, al monte de los Olivos, y lo siguieron los discípulos. Al llegar al sitio les dijo: Oren para no caer en la tentación. Él se arrancó de ellos, alejándose como un tiro de piedra, y arrodillado oraba diciendo: Padre, si quieres, aparta de mí ese cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo que lo animaba. En medio de su angustia oraba con más insistencia, y le bajaba hasta el suelo un sudor como de gotas de sangre. Y levantándose de la oración, fue hacia sus discípulos, los encontró dormidos por la pena, y les dijo: ¿Por qué duermen? Levántense y oren, para no caer en la tentación. Todavía estaba hablando cuando aparece gente, y los guiaba el llamado Judas, uno de los 12, y se acercó a besar a Jesús. Jesús les dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Al darse cuenta los que estaban con él de lo que iba a pasar, dijeron: Señor, ¿herimos con la espada? Y uno de ellos hirió al criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Jesús intervino diciendo: Déjenlo, basta. Y tocándole la oreja lo curó. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los oficiales del templo y a los ancianos que habían venido contra él: Han salido con espadas y palos
como a casa de un bandido? A diario estaba en el templo con ustedes y no me echaron mano, pero esta es su hora, la del poder de las tinieblas. Ellos lo aprendieron, se lo llevaron y lo hicieron entrar en casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía desde lejos. Ellos encendieron fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó entre ellos. Al verlo, una criada sentado junto a la lumbre se lo quedó mirando y dijo: También este estaba con él. Pero él lo negó diciendo: No lo conozco, mujer. Poco después lo vio otro y le dijo: Tú también eres uno de ellos. Pedro replicó: Hombre, no lo soy. Pasada cosa de una hora, otro insistía. Sin duda, también este estaba con él, porque es Galileo. Pedro contestó: Hombre, no sé de qué me hablas. Y estaba todavía hablando cuando cantó un gallo. El Señor, volviéndose, le echó una mirada a Pedro, y Pedro se recordó de la palabra que el Señor le había dicho. Antes de que cante hoy el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. Y los hombres que sujetaban a Jesús se burlaban de él dándole golpes, y tapándole la cara le preguntaban: Hazte profeta, ¿quién te ha pegado? Y proferían contra él otros muchos insultos. Cuando se hizo de día, se reunió el senado del pueblo, o sea, sumos sacerdotes y escribas, y haciéndole comparecer ante su Sanedrín, le dijeron: Si tú eres el Mesías, dínoslo. Él les contestó: Si se lo digo, no lo van a creer, y si se los pregunto, no me van a responder. Desde ahora el Hijo del Hombre estará sentado a la derecha de Dios Todopoderoso. Dijeron todos. ¿Entonces tú eres el Hijo de Dios? Él les contestó: Ustedes lo dicen, yo lo soy. Ellos dijeron: ¿Qué necesidad tenemos ya de testimonios? Nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Se levantó toda la asamblea y llevaron a Jesús a presencia de Pilato. Y se pusieron a acusarlo diciendo: Hemos comprobado que éste anda amotinando a nuestra nación y oponiéndose a que se paguen tributos al César y diciendo que él es el Mesías rey. Pilato preguntó a Jesús: ¿Eres tú el rey de los judíos? Él le contestó: Tú lo dices. Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la gente: No encuentro ninguna culpa en este hombre. Ellos insistían con más fuerza diciendo: Solivianta al pueblo enseñando por toda Judea, desde Galilea hasta aquí. Pilato, al oírlo, preguntó si era Galileo, y al enterarse que era de la jurisdicción de Herodes, se lo remitió. Herodes estaba precisamente en Jerusalén por aquellos días. Herodes, al ver a Jesús, se puso muy contento, pues hacía bastante tiempo que quería verlo, porque oía hablar de él y esperaba verle hacer algún milagro. Le hizo un interrogatorio bastante largo, pero él no le contestó ni palabra. Estaban allí los sumos sacerdotes y los escribas acusándolo con ahínco. Herodes, con su escolta, lo trató con desprecio y se burló de él. Y poniéndole una vestidura blanca, se lo remitió a Pilato. Aquel mismo día se hicieron amigos Herodes y Pilato, porque antes se llevaban muy mal. Pilato, convocando a los sumos sacerdotes, a las autoridades y al pueblo, les dijo: Se me ha traído a este hombre, alegando que alborota al pueblo, y resulta que yo lo he interrogado delante de ustedes, y no he encontrado en este hombre ninguna de las culpas que le imputan, ni Herodes tampoco, porque nos lo ha remitido. Ya veis que nada digno de muerte se le ha probado, así que le daré un escarmiento y lo soltaré. Por la fiesta tenía que soltarles a uno. Ellos vociferaron en masa diciendo: ¡Fuera ese! ¡Suéltanos a Barrabás! A este lo habían metido en la cárcel por una revuelta acaecida en la ciudad y un homicidio. Pilato volvió a dirigirles la palabra con intención de soltar a Jesús, pero ellos seguían gritando: ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Él les dijo por tercera vez: Pues qué mal ha hecho este. No he encontrado en él ningún delito que merezca la muerte. Así que le daré un escarmiento y lo soltaré. Ellos se le echaban encima, pidiendo a gritos que lo crucificara, e iba creciendo el griterío. Pilato decidió que se cumpliera su petición. Soltó al que le pedían, al que había metido en la cárcel por revuelta y homicidio,
y a Jesús se lo entregó a su arbitrio. Mientras lo conducían, echaron mano de un cierto Simón de Cirene, que volvía del campo, y le cargaron la cruz, para que la llevase detrás de Jesús. Lo seguía un gran gentío del pueblo y de mujeres que se daban golpes y lanzaban lamentos por él. Jesús se volvió hacia ellas y les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos, porque miren que llegará el día en que dirán: dichosas las estériles y los vientres que no han dado a luz, y los pechos que no han criado. Entonces empezarán a decirles a los montes: desplómense sobre nosotros, y a las colinas: sepúltennos. Porque si así tratan al leño verde, ¿qué pasará con el seco? Conducían también a otros 2 malhechores para justiciarlos con él, y cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, lo crucificaron allí, a él y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y se repartieron sus ropas echándolas a suerte. El pueblo estaba mirando. Las autoridades le hacían muecas diciendo: A otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el elegido. Se burlaban de él también los soldados, ofreciéndole vinagre y diciendo: Si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había encima un letrero en escritura griega, latina y hebrea: Este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: ¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le increpaba: ¿Ni siquiera temes tú a Dios estando en el mismo suplicio? Y lo nuestro es justo, porque recibimos el pago de lo que hicimos. En cambio, este no ha faltado en nada. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Jesús le respondió: Te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Era ya eso de mediodía, y vinieron las tinieblas sobre toda la región, hasta la media tarde, porque se oscureció el sol. El velo del templo se rasgó por medio, y Jesús, clamando con voz potente, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. El centurión, al ver lo que pasaba, daba gloria a Dios diciendo: Realmente, este hombre era justo. Toda la muchedumbre que había acudido a este espectáculo, habiendo visto lo que ocurría, se volvía dándose golpes de pecho. Todos sus conocidos se mantenían a distancia, y lo mismo las mujeres que lo habían seguido desde Galilea y que estaban mirando. Un hombre llamado José, que era senador, hombre bueno y honrado, que no había votado a favor de la decisión del crimen de ellos, que era natural de Arimatea, pueblo de Judea, y que guardaba el reino de Dios, acudió a Pilato a pedirle el cuerpo de Jesús, y bajándolo, lo envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro excavado en la roca, donde no habían puesto a nadie todavía. Era el día de la preparación y rayaba el sábado. Las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea fueron detrás a examinar el sepulcro y cómo colocaron su cuerpo. A la vuelta, prepararon aromas y ungüentos, y el sábado guardaron reposo, conforme al mandamiento. Palabra del Señor. El dolor es una realidad histórica y designio de Dios. Aquí está el centro del mensaje del Domingo de Ramos. El siervo de Yahvé sufre golpes, insultos y salivazos, pero el Señor le ayuda y le enseña el sentido del dolor. San Pablo, en el himno de la carta a los Filipenses, canta a Cristo que se despojó de su grandeza, tomó la condición de esclavo. En la narración de la Pasión, según San Lucas, Jesús afronta sufrimientos indecibles e incontables, a la manera de un esclavo, pero sabe que todo está dispuesto por el Padre y por ello confía al Padre su Espíritu. El sufrimiento de Cristo es enorme. El valor del dolor de Cristo
radica en 3 pilares. 1. Jesús es el hombre perfecto que experimenta y vive el sufrimiento con perfección. 2. Jesús es el Hijo de Dios y por tanto es Dios mismo quien sufre en él. Y 3. Jesús es el Redentor del mundo y del hombre, que asume el dolor inyectando en él la potencia salvífica de Dios. A lo largo de la pasión, Jesús sintió el abandono del Padre y por eso puede exclamar antes de expirar: Padre, en tus manos confío mi espíritu. La glorificación del dolor de Cristo y la consiguiente solidaridad con Él la señala San Lucas después de su muerte mediante la confesión del centurión. Verdaderamente este hombre era justo. Y sobre todo mediante el anuncio a las mujeres que han acudido al sepulcro: no está aquí, ha resucitado. La segunda lectura subraya la cercanía de Dios a Cristo, obediente hasta la muerte, con términos de exaltación. Le dio el nombre que está por encima de todo nombre. Ni Dios ni el hombre dejaron a Cristo solo en el dolor. Esta afirmación es válida para todo hombre. El hombre, al igual que Jesús, encontrará en los hombres la causa de su dolor, y en ellos hallará también la presencia amiga y el consuelo solidario. ¿Por qué? No se conoce, no se ha descubierto el tesoro escondido en el dolor. Para el cristiano es un tesoro escondido de asimilación del estilo de Cristo, del valor redentor. La medicina en nuestros días está descubriendo que la presencia amiga junto al lecho del enfermo puede aliviar el dolor más que una inyección de morfina. Hay una relación estrecha entre el alma y el cuerpo, y el consuelo espiritual de una cercanía suaviza los más terribles sufrimientos. Las obras de misericordia espirituales, instruir, consolar, confortar, sufrir con paciencia, y las corporales, dar de comer al hambriento, dar techo a quien no lo tiene, vestir al desnudo, visitar a los enfermos y a los presos, enterrar a los muertos, son formas tradicionales de ayudar al hombre en su dolor. Lo que importa es tener conciencia de que, como cristianos, hemos de acompañar a los hombres en su dolor, hemos de ser solidarios con sus penas, hemos de aliviar con nuestra cercanía y nuestro consuelo todos sus sufrimientos. Oración. Señor, ayúdame a vivir las obras de misericordia espirituales, instruir, consolar, confortar, sufrir con paciencia, y las corporales, dar de comer al hambriento, dar techo a quien no lo tiene, vestir al desnudo, visitar a los enfermos y a los presos, enterrar a los muertos, para así poder ayudar al que sufre en su dolor. Amén. Propósito del día: descubrir el poder del sufrimiento en mi crecimiento humano y espiritual.